16. Bueno, buenas tardes. Déjenme subir esta cosa. Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal? Buenas tardes. A ver, déjenme ver. Entonces, a ver, ya tenemos que poner una fecha de examen. A ver, porque dijeron que, bueno, en los horarios dice, en el calendario, que la tercera semana de octubre tenemos que hacer un examen. Eso sería 1, 2, esta que viene a la otra. Entonces, podemos hacerlo ahí. Entonces, a ver, déjenme ver una fecha. Sería. Entonces, déjenme ver el calendario. El jueves 21 podríamos hacerlo. El jueves 21. Pero a ver, déjenme ver. Entonces, ahorita hacemos esto, digamos, esto. Sí, sí da tiempo. Sí puede ser ese día. Ok, entonces, ¿qué? ¿Quién sabe qué dice aquí? Tiene un chorro de advertencias. Bueno, ¿quién sabe qué dice? Entonces, ¿sí me escuchan? Sí, eso sí. Porque quién sabe qué hizo aquí. Puso un montón de cosas. ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Ah, vale, entonces el examen, segundo examen, ¿no? El segundo examen, sea el 21 de octubre, ¿no? Creo que es jueves, a ver, revise, ¿no? Vamos a ponerle jueves 21 de octubre. Sí, es jueves, profesor. 21. Entonces, ¿quién sabe qué estoy haciendo? Jueves 21 de octubre. Ok, ese día hacemos el examen. El segundo. ¿Qué más? Pues creo que eso sería básicamente lo que quería decir de esto. Segundo examen. Ahí está. Entonces ahí lo hacemos. ¿Qué va a tener ese examen? De una vez lo decimos, ¿no? Pues, ¿qué viene en ese examen? Pues para ese examen lo que viene es de Navier-Hartenberg, ¿no? Algoritmo de Navier-Hartenberg, vamos a ponerle así. Algoritmo de Navier-Hartenberg. ¿Y qué más? Y cuando no se puede usar el algoritmo también tenemos que calcular, ¿no? Entonces la pregunta que queremos aprender a resolver con esto es hallar las energías cinéticas y potenciales del brazo manipulador, hallar las energías cinética y potencial del brazo manipulador. Entonces esa es la idea. Básicamente esa es la pregunta que uno quiere aprender a resolver y que todo el mundo debe poder hacer. Digamos, estos serían los mínimos. ¿Qué más? Bueno, y es cuando se puede usar y cuando no se puede usar. Y vamos a ponerle y, ¿no? 2. Y la misma pregunta, contestar la misma pregunta, pero sin de Navier-Hartenberg, ¿no? ¿Se acuerdan? Hay robots en los que no se puede usar de Navier-Hartenberg sin usar de Navier-Hartenberg. Es en los robots en los que no se puede, pues entonces no los usamos. Pero queremos ver que también podemos resolver. O sea que no estamos limitados a eso. 2. Bueno, el problema de la cinemática inversa, ¿no? Cinemática inversa. Entonces hay un problema que uno debe saber resolver. Entonces es cuando tienen en 3 uniones más una muñeca, ¿no? Aquí puede ser 1, 2 o 3 uniones.
Entonces, lo mínimo que necesito son 3. Ya saben que, digamos, los que hemos resuelto, no siempre las ecuaciones que nos salen aquí son suficientes para determinar el problema. Eso ya quedó claro, ¿no? Entonces, pero hay robots que no tienen muñeca, entonces, 2, cinemática inversa para robots de 3 unidades más muñeca, y no sé, hasta 5 uniones, sin muñeca. Y entonces dicen, si tengo así, ¿cómo le hago? Entonces dicen, bueno, y entonces hay que resolver la ecuación, van a ponerle 3, ¿no? Para que no se hagan líos. 3 uniones sin muñeca. Entonces ya está. Entonces uno puede resolver la cinemática inversa. Aquí nada más se encuentra el centro de la muñeca, que no va a haber muñeca, y entonces resuelve las ecuaciones. Esa es la cosa. ¿Qué más? A ver, 1, 2. Y la parte tercera, que vamos a ver el mismo problema, hallar la energía cinética y potencial de un robot. Que es lo mínimo que debe uno saber es esto. Un brazo, usando jacobianos, es lo que vamos a empezar a ver hoy. Jacobianos. De velocidades. Creo que así le llaman en los libros. De velocidades. Bueno, entonces, esas son las cosas que se van a examinar ahí. Entonces, a ver, revisen si todo está claro. Profe, una pregunta. Sí. En el inciso 2 del 2, solo utilizaríamos la primera ecuación, ¿no? Para hallar. Sí. Sí. Ok. ¿Alguien más tiene preguntas o comentarios? Bueno, entonces se quedaría para el jueves 21. Déjeme apuntar. Es que se me olvida. Bueno, entonces si la semana que entra, yo les pongo una tarea que contenga todas estas cosas para que pues les sirva de entrenamiento, ¿no? Entonces esa va a ser la cuestión. Bueno, ya está. El examen ya está. ¿Qué más? Bueno, vamos a empezar con el asunto de los jacobianos. Entonces, jacobianos. ¿Cómo se llamaba Jacobi? Ya no me acuerdo. Tiene un chorro de nombres, ¿no? Jacobianos. Ya no me acuerdo. A ver, ¿cuántos nombres tenía? Estaba como para llevarlo a las tortillas, mandarlo a las tortillas. Carlos, Gustavo. Entonces vamos a poner aquí en español, que no siempre se me olvida. Carlos, Gustavo. Jacobo, Jacobi. Jacobo, Jacobi. Era un desfile de nombres. Bueno, entonces, bueno, estas cosas surgieron por muchas razones, pero han evolucionado hasta tener diversas aplicaciones. ¿Cuál es la base idea, vale? ¿Cuál es el problema básico que se pretende resolver con un jacobiano? Esa sería la pregunta. ¿Cuál es el problema que se pretende resolver con un jacobiano? Entonces resulta que al principio eran uno, pero después empezaron a ver un chorro con los jacobianos. ¿Y qué es un jacobiano? ¿No? Entonces, eso sería. Entonces dicen ustedes, vamos a ver jacobianos. ¿Y qué es un jacobiano? Pues la primera pregunta sería esa, ¿no? ¿Qué es un jacobiano? ¿Qué es un jacobiano? Ustedes ya hacen una exposición, sé que ya más o menos tienen ni idea, entonces. ¿Pero qué es un jacobiano? ¿Sí se acuerdan de la exposición que hicieron sus compañeros?
¿no? Bueno, entonces déjenme decirles. Entonces, uno en general tiene un siguiente problema. Cambiar de coordenadas. Esto en mecánica empezó a ser un problema muy recurrente. Porque resultaba que si uno cambiaba las coordenadas adecuadas, los problemas eran fáciles de resolver. Entonces, este problema empezó a aparecer primero que nada en mecánica. Pero ya para la mecánica de sistemas complicados, digamos. Sistemas mecánicos. Ahí está. Entonces estaban en eso. Y entonces decían, bueno, yo quiero cambiar de estas coordenadas, que voy a ponerle índice para así que tenga un chorro, a unas nuevas. Y estas son unas nuevas. Y voy a tener un montón también. Y entonces esto cuando lo pintaban así, decían, estas son las ecuaciones de transformación de coordenadas. Entonces así estaban pensando el problema. Entonces, al principio decían, bueno, pues tengo que tenerlas. Y después se dieron cuenta que nada más con suponer que existieran era suficiente para poder empezar a decir muchas cosas. Bueno, ustedes ya llevaron termodinámica y ya vieron la función de estado. ¿Sí se acuerdan cómo era el asunto ese? Ustedes habían postulado que decía, existe una función de estado que depende de las variables termodinámicas P20. Y no la decían quién era, nada más decían que existe. Y nada más diciendo que existe, ustedes eran capaces de producir modelos matemáticos de sistemas termodinámicos. Nada más por eso. Entonces, algo similar empezó a pasar aquí. Entonces, sin saber la ecuación y nada más suponiendo que existía, entonces ya estaba la cuestión. Entonces, uno podía decir cosas. Esto fue evolucionando y en mecánica se transformó, se cambió, llegó a una cosa que se llama las transformaciones canónicas. Esa fue, digamos, su mayor evolución hasta ese momento, y eso más o menos les llevó como unos 80 años, digamos. Sí, por ahí, sí, más o menos. Como 80 años, llegaros a la manera en que la pueden ver. Esos libros los pueden estudiar, también los pueden bajar de la red. Ustedes tienen una época maravillosa. ¿Cómo se llama? Goldstein. Goldstein, es el libro clásico de estas cosas. Que se llama Mecánica Clásica, creo que se llama. No me acuerdo. Déjenme ver, aquí más lo veo, ya lo bajé. Bueno, yo lo tengo también en físico, pero ahora resulta que lo puedo leer también en esta cosa. No, permítanme. Bueno, si alguien tiene curiosidad, normalmente no tienen curiosidad, pero si llegasen a tener curiosidad. Entonces les digo, ¿no? A ver, déjenme ver. A ver, física. ¿Será aquí? Ya no me acuerdo. A ver. Ahí. Bueno, y otros también. Está el Landau. Ese también está bueno. El Marion también es otro bueno. Serían mejores, yo creo. Serían mejores las sugerencias. Hay otro que está bastante más complicado, pero está bueno. Ahora vamos a mejor te voy a decir el Arnold, ¿no? Perdón, el Marion. Es bueno, ya les dije ese. Se nos dijo. No, se llama mecánica clásica, así se llama. Así le puse bien. Mecánica clásica. Y lo pueden conseguir, pero hay otro. Pero está en inglés, pero están muy buenos también. Se llama Marion Classical Mechanics. Entonces, Classical Mechanics. Y nosotros vamos apenas a entrar un poquito de estas cosas, pero muy poquito. Ahí lo estudian con más detalle, digamos. Entonces, y entonces partían de esto. Tengo este problema. Cambiar de variables. ¿Y para qué quieren cambiar de variables? Entonces, resultaba ser que cuando cambiaban de variables, resolver los problemas era casi trivial, digamos.
casi se podía ver la solución sin hacer más cuentas. O sea, el problema difícil era encontrar las coordenadas adecuadas para hacer la transformación. Pero entonces desarrollaron métodos para buscar las transformaciones que iban a servir, que eran las famosas transformaciones canónicas. Y aquí aparecieron matemáticas nuevas, entonces la teoría de grupos, que nosotros ya empezamos a ver aquí. Entonces esa cosa aparecía, y había una cosa particularmente importante que se llaman los grupos simplécticos. Ahora, ese nombre quiere decir que tiene una álgebra muy especial. Bueno, pero eso no vamos a entrar en detalles de esas arañas. Pero simplécticos. Bueno, entonces esas eran las cosas básicas, digamos. Entonces la gente llegó hasta ahí. Entonces cuando con lo de Jacobi se volvió una herramienta importante para estudiar estas cosas al principio. Y entonces dijeron, ¿y cómo? Y los de, en particular los matemáticos también, le avanzaron en ese asunto. Y en matemáticas, digamos, esto fue en física, y en matemáticas había otro problema. Ahora estaba relacionado con ese, ¿no? Aquí habían descubierto un problema nuevo que venía de esos problemas de física y que se llama el teorema del cambio de variable. De hecho, debería ser variables. Y entonces lo que tenían ustedes es que tenían que hacer una integral de una función que dependía de muchas cosas, todas las que quieran. Y esta era una integral, eran un chorro de integrales. Y entonces tenían que hacer esta integral, pero en un espacio más cómodo. Entonces decían, pues voy a cambiarlo, pero a uno nuevo. ¿Por qué? Porque esta cosa tiene simetría, la cosa que estoy haciendo tiene simetría. Y entonces lo voy a calcular en otro lugar. Y entonces decían, voy a hacer esto, F, aquí ya me va a quedar, voy a poner más así, X, Y, que depende de las U's. Aquí había que poner todas estas, pero ya es mucho rollo. Nada más estoy tratando de que tengan la idea. Y entonces decían, sí se puede, pero entonces hay que cambiar cada una de estas, evaluarlas en las nuevas. Y a ver, entonces ya está, ok, entonces vas a evaluar F en estas cosas. Pero hay que multiplicar por una cosa que se llamaba el jacobiano. El jacobiano de la transformación, aquí, como ya no me queda el espacio, voy a poner de X a U. Entonces esta cosa, esta J que estaba aquí, era el jacobiano. Y para ello era un determinante, una matriz le tomaban el determinante. Entonces era el determinante de una matriz cuadrada. Determinante de una matriz. Y la matriz era muy especial, ¿sí? Vamos a ver cómo se construye. Entonces dicen, eso es lo que tenía que hacer. Entonces, esto, para demostrar este teorema, bueno, los matemáticos se avientan un rollo. Bueno, yo cuando lo llevé en la escuela, para solo demostrar este teorema, el profesor se llevó 3 semanas. Había que definir funciones especiales, entender esas funciones, y luego cambiar los espacios de las regiones de integración para poder hacer todo esto. Ese teorema no era sencillo. Bueno, no sé si existe otra demostración, pero esa que yo vi era traumante. Estaba demasiado grande o larga, si quieren. Entonces, y bueno, al final todos nos quedamos un poco perdidos en el asunto y nos dedicamos nada más a aprender a usar esto, ¿no? Entonces, optamos por lo más simple. Entonces, más o menos nosotros vamos a usar nada más, ver cómo funcionan casos simples y luego vamos a calcular un jacobiano que no se va a parecer a lo que hizo Jacobi al principio. En robótica le pusieron jacobiano, ahorita te van a ver por qué. Ellos le ponen jacobiano por otras razones. Bueno, entonces vamos a ver ejemplos de jacobianos, ¿no? Queremos entender un poco el bicho ejemplos de jacobianos. Y vamos a ver si haciendo unos ejemplos sencillos, podemos entender de qué se trata todo este asunto de que nos acaba de hablar y se nos va el susto. Y entonces dicen, entonces los ejemplos más tradicionales son hacer las coordenadas que son más útiles. Entonces, por ejemplo, las coordenadas polares.
Entonces ustedes suponen que tienen dos ecuaciones de transformación, aquí voy a poner así, que dependen de las nuevas variables que son rho y teta. Aquí la y pues son dos ecuaciones, la x1 que es la x, la x2 que es la y. Ah, bueno, está bien. Dice, la ventaja aquí es que yo sí me sé estas ecuaciones, no tengo que decir que son esas. Aquí puedo decir exactamente quiénes son. Rho coseno de teta y yo igual a rho seno de teta. Eso lo puedo decir sin ningún problema. Entonces dice, pues ahí está, tú ya te sabes esto. Entonces esto que está aquí es equivalente a esto. Ahora yo me la sé. Y sabían a dónde varían las coordenadas, ¿no? Dicen, esta puede tomar valores entre 0 y infinito. Y el ángulo teta puede tomar valores entre 0 y 2pi. Ya. Entonces sabían todo eso. Entonces cada vez que damos coordenadas nuevas tenían que decir cuál era el intervalo de variación de estas cosas. Y la idea es, eso es importante para asegurar que cada punto del espacio no hay ambigüedad. O sea, cada vez que ustedes dan un par de estos, exactamente, nada más hay un punto con coordenadas, esas coordenadas y qué es coordenadas teta. Si no están bien definidas sus coordenadas, habría problemas de ambigüedad. Un mismo punto podría tener pares diferentes de coordenadas. Si eso pasa, está mal. Y dice, ¿cómo garantizo que estoy bien, que lo hice bien? Entonces, para eso calculaban lo que llamaban el jacobiano. A ver, ¿qué es el jacobiano? El jacobiano dice, voy a cambiar las coordenadas estas a esta. Y voy a definir una matriz, que va a ser en particular un determinante, la parcial de x con respecto a rho, por la parcial de x con respecto a teta, por la parcial de y con respecto a rho, por la parcial de y con respecto a teta. Esto, como es un determinante, da lo mismo pintarlo así que pintarlo así. Entonces dice parcial de x con respecto a rho, parcial de x con respecto a teta, la parcial de y con respecto a rho y la parcial de y con respecto a teta. Porque el determinante de A es igual al determinante de A transpuesta. No se entera. Entonces, esa es una propiedad de los determinantes. Dicen, bueno, entonces lo puedo pintar así o así, como quiera. Entonces, usualmente nosotros vamos a usar esta escritura. Pero hay libros que ponen esta. Si la ven, entonces no se espanten. Eso es la misma cosa. Están usando esto. ¿Sí? Entonces dicen, a ver, ¿y si es cierto esto? No sé, a ver, hagan este. Háganse un ejemplito. Pónganse una matriz. Esa. Calculen el determinante de esto. ¿Cuánto da? Pues 1 menos 6, ¿no? ¿Cuánto es el determinante de la transpuesta? ¿Cuánto da? Pues 1 menos 6. ¿Estás de acuerdo? Esta no es una demostración, pero simplemente estamos tratando de ver que sí funciona. ¿Sí? Bueno, entonces dicen, bueno, eso está bien. Eso se puede demostrar en general, pero bueno, la demostración de que el determinante de una matriz es el producto de determinantes, eso se necesita aquí. Entonces, no lo vamos a hacer nosotros. Eso, si quieren, lo pueden ver en el Apóstol. Creo que ya les lo recomendé por ahí alguna vez. Ese libro hace esa demostración. Y entonces tampoco es cortita, entonces ahí tiene sus detallitos. Entonces hay que entender un poquito los determinantes con más cuidado. Cosa que uno como estudiante normalmente no hace. Entonces, aquí voy a quedarme con ese, ¿no? Pero bueno, ya saben que el otro se puede. Y que depende del libro que tengan, ya está. Y entonces dicen, ¿y cuánto vale el jacobiano de este caso? Pues ya nada más saco las parciales. ¿Cuánto vale el jacobiano? La parcial de x con respecto a rho, ¿cuánto vale? Uno. ¿No? Si dicen, a ver, voy a sacar la parcial de x con respecto a rho, ¿qué tengo que derivar? Pues esto, ¿no? Rho coseno de teta. ¿Y cuánto me da eso? No me da 1. Coseno de... Claro. ¿Y la parcial de x con respecto a teta? Menos seno, ¿no? Yo lo puedo escribir, pero Menos seno, ¿no? no, le faltan cosas. Bueno, o sea, teta punto por menos seno de rho. No, no, porque no estoy derivando con respecto al tiempo.
menos rho, seno de teta. Claro, eso que es, ¿no? Es menos rho por el seno de teta. Eso es lo que es, ¿no? Y luego la parcial de y con respecto a rho. Seno de teta. Sí. Y la parcial de y con respecto a teta. O coseno de teta. Claro. Y ya, y calculan ese determinante. Y entonces Jacobi comprobó que dice, si ese determinante es distinto de cero, tus transformaciones de coordenadas están bien definidas. Y se llegan a cuenta y les queda un rho coseno cuadrado de teta más rho seno cuadrado de teta, ¿no? Sin cuadrado. Ah, mujer, no quiere borrar. Y bueno, ahí está. Más rho seno cuadrado de teta, ¿no? ¿Qué esto es rho? Dicen, ya está. Eso siempre es distinto de cero en todos los puntos del espacio, salvo en el cero. Pero si es solo en el cero, no pasa nada. Entonces decían, si el jacobiano de una transformación es distinto de cero en el espacio, entonces tú puedes garantizar que esa transformación que definiste está bien hecha. Yo puedo hacer un montón de transformaciones de coordenadas que se me antojan, unas bien raras. Aquí estamos haciendo polares, pero puedo hacer elípticas, parabólicas, de montones. Entonces dicen, y cada vez que definan las nuevas coordenadas, doy estos intervalos de variación y veo qué pasa. Entonces, en análisis vectorial debieron haber mostrado, pero no creo que lo hayan hecho, que las jotas, a fin de cuentas, los jacobianos se podían escribir en términos de los factores de escala. Y esto era h de rho por h de teta, por ejemplo. ¿Qué lo hicieron? Curiosidad. Curiosidad morbosa. Ese es un resultado de cálculo vectorial. Y lo mencionó, pero no lo hizo. ¿No? Bueno. Ok, entonces dicen, a fin de cuentas para nosotros, ya hicimos el h de rho y h de teta, creo que ya lo hicimos nosotros, ¿o no? ¿Ya sabemos quién es ya sabemos quién es o no? No, me parece que no, todavía no lo hemos hecho. Bueno, entonces, esto también lo deberían haber hecho allá, pero me parece que no lo han hecho. Y allá lo hicieron en cálculo vectorial, porque si lo hicieron en cálculo vectorial, se debe saber qué son estas cosas. ¿Alguien se acuerda? Uno, que se acuerde. Entonces, si los demás no se acuerdan, problema de ellos. ¿No? ¿Nadie se acuerda? Bueno, entonces lo que pasa es que uno, cada vez que cambiaba de coordenadas, tiene también vectores bases nuevos. Entonces, entonces hacen las siguientes observaciones. A cada cambio de coordenadas, le corresponde una base nueva. Una base nueva. Entonces, vamos a decir, por ejemplo, aquí en este caso, pues para nosotros sería un rho y un teta. Entonces dice, en general, ¿qué dirían? Si ustedes están cambiando esto, entonces dirían que tendrían una base nueva. Aquí tendría la base cartesiana. Dicen, aquí yo tengo la base cartesiana, que ya no la voy a pintar así porque me van a faltar. Entonces digo, bueno, la base cartesiana o canónica sería el I, el J, el K, y si tengo N, así me voy hasta N. Y habría que cambiarlos todos estos por unos nuevos vectores base. ¿Y cuáles serían? E, U1, E, U2, hasta E, UN. No tendría que hacer eso. Y habría que encontrar estos. Entonces, ¿y cómo se encuentran estos? Si te sabes estos, ya están. Agarras EU1. Es un problema de cambio de base. Entonces, EU1 por definición base 1 sobre un factor de escala que ustedes ponen aquí. Y entonces dicen por la parcial de R, que es el vector que nos dice cualquier punto del espacio con respecto a estas nuevas coordenadas.
Y este bicho que está aquí no es más que la magnitud de esto para que esto sea unitario. Ah, y entonces dicen, esto no es más que por definición la magnitud de este, para hacerlo unitario. Eso es todo. Hasta ahí está clarito todo el asunto. Las ideas son simples, entonces, pero no sé si a ustedes les son simples también. ¿Sí, hasta ahí todo el mundo? Bueno, entonces ya tienes. Entonces dicen, pues hay que encontrarlos para las coordenadas polares. ¿No? Bueno, ahorita voy a hacer el juego completo para que sirva de algo la cosa esta que estoy haciendo. Entonces dicen, ¿quién es R? Pues habría que dividir entre este, habría que derivar este, y lo que te salga, y luego, ¿quién sería el otro? Pues habría que hacer este, y habría que hacer este, y entonces ya lo que te salga, le tomas su magnitud y te vas a conocer el h de teta. Ah, bueno. Y entonces dicen, ¿qué pongo en h de rho? Pues la parcial con respecto a rho de xy más yj. Y siempre así no sirve. Porque aquí no veo ni la rho ni la j. Ah, bueno, tienes un cambio de coordenadas, utilízalo. Ok, entonces lo utilizo. Pues coseno de teta, rho, coseno de teta por i, más rho, seno de teta por j. Ok, derivo eso. ¿Y cuánto me da? Pues si derivo con respecto a rho, pues nada más va a quedar coseno de teta por i, más seno de teta por j. ¿Sí? ¿Y cuál es la magnitud de esto? Pues esto al cuadrado más esto al cuadrado, pues vale 1. Entonces ya sé cuánto vale h de rho, vale 1. Bueno, y luego hacen el otro. Y entonces dicen, pues aquí que tengo que hacer por la misma cosa. Entonces dicen, H, aquí ya nada más se volvió un método. Dicen, otra vez no puedo derivar. Si lo pones así no puedo derivar. Tienes que usar la transformación de coordenadas que dices que estás usando. Ah, bueno. Entonces vuelven a poner su rho coseno de teta por i, más rho seno de teta por j. Derivan esto. Entonces derivo con respecto a teta y entonces ya es lo que yo estoy diciendo hace ratito. Y tomo la magnitud de este cuadrado más este cuadrado me queda rho cuadrada. Dice, pero tengo que sacar raíz cuadrada para tener la magnitud. Ok, ya me queda rho. Entonces ustedes aquí concluyen que este vale rho. Y ya saben que esta es parte del jacobiano. ¿Y sí es cierto? Entonces él dijo que el jacobiano, de cambiar de x, y a estos, este determinante nada más sería h de rho por h de teta. Y esto vale 1 por rho, y esto es rho. Sí es cierto, es lo que nos salió en el determinante, ¿se acuerdan? Entonces, esa es otra manera de calcular el bicho. Esto solo se vale para con coordenadas ortonormales casi siempre. Pero bueno, aquí no hay ninguna restricción. Aquí podría pensar que se vale para cualquiera. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Bueno, pues vamos a seguirle. Bueno, entonces, y ahora lo quieren usar como matemáticos. Dicen, a ver, el cambio de variable. Entonces, los problemas básicos que uno nunca ha resuelto y que siempre le han dicho, ¿cuánto va el área de un, cuánto va el perímetro de un círculo? ¿Cuánto va el área de un círculo? ¿Cuánto va el área de un pedazo de círculo? De un gajo de un círculo. Vamos a decirlo así, ¿no? Un gajo de un círculo. Dicen, eso no sé. ¿Cómo hacen eso? Dicen, estas pues las enseñaron desde la primaria. O sea, me dijeron que esto valdría 2πr. Esto me dijeron que esto será πr cuadrada. Y este no me dijeron nada. Ahora lo pueden calcular. ¿Y si cómo le hago? A mí no me dijeron que, bueno, esto créemelo, es cierto.
Entonces, no vienen los 10 mandamientos porque no le alcanzó el espacio a Chucho, hay que ponerlo, pero de que eso está bien. Dicen, bueno, está bien. ¿Y cómo lo demuestran? Entonces dicen, a ver, ¿cuál es el perímetro? Es una integral de línea, ¿no? Es una integral de la longitud. Y entonces dicen, ¿y cómo hago la integral de la longitud? Dicen, pues es un círculo. Entonces tiene el radio constante, ¿no? Entonces dicen, a ver, R de teta. Dicen, ¿y este por qué pusiste este? Ah, dicen, es que estás viendo, sí, es H de teta de teta. Esa es la longitud. Ah, y este pues, vale ρ, pero en el caso del círculo, la ρ es R. Ah, ¿están de acuerdo? Dicen, ah, eso es hasta así. Y entonces ya está, ya. Entonces escribes R de teta y de dónde a dónde, pues das la vuelta completa. Sacas la R y te queda la integral de eso y te queda 2pi. Y entonces el perímetro ya demostraste por primera vez en tu vida que es 2pi R. Ya no te lo tienes que creer. Dice, ah, qué bueno. Dice, ¿y el área? No, tú sabías que era la integral de doble y de x de y en coordenadas cartesianas, pero si lo quieres poner en polares, entonces tienes que poner de rho de teta y aquí pones el jacobiano, h de rho, h de teta. Y entonces este cuarto es un círculo, en lugar de poner rho, pues pones r, y es la integral de rho y de teta. Y luego haz la integral en rho, que te va a quedar r cuadrada sobre 2, porque es de 0 a r, y la integral en teta que vale en 2pi. Ya, aquí estoy bien, ven tantito. Ah, no estoy mal. Aquí estoy mal, eso. El otro vale 1, lo cuadrado sobre 2 y ya está. Voy a ponerlo bonito, ¿no? A ver, déjeme ponerlo bonito. La integral de este me da ρ cuadrado sobre 2, r cuadrada sobre 2, y el otro me da el 2pi, y soy feliz, ¿no? Área es igual a pi r cuadrada. Y si nada más quieren un pedacito, ¿cómo le hago? Dice, pues no sé. Haz pinta tu círculo. Ah, déjeme jugar, ¿no? ¿Dónde está esa cosa? Ahora, como ya le moví esto, ya me hago bolas. A ver, déjeme, ¿dónde está eso? No, aquí no está, aquí no está, aquí no está. ¿Quién sabe qué hice? Ya me salí. ¿Sí, verdad? ¿O no? Me has hecho bolas. Ah, no, sí que estoy. Ah, sí que estoy. ¿Y dónde voy? ¿Quién sabe? ¿Qué quería hacer? Ah, pintar un círculo. Pero ya no supe cómo agarrar las cosas esas. Ah, es que están acá cubiertas por esta cosa, sí. Yo quería agarrar un circulín. Así, ¿no? ¿Y se puede? A ver, pero vimos que estaban huecos. Aquí están. No sé mis compañeros, pero yo veo toda la pantalla negra, no se ve nada más. Sí, no se ve. ¿No se Sí, ve? de igual manera yo le veo negra. Solo se ve el menú de su A ver, espérame tantito. Déjenme escritorio. aprovechar para hacer el círculo grande mientras ustedes lo termino. Y entonces, así si me equivoco no ven mis errores. Ah, no es cierto, espérense tantito, ahorita les digo. Ah, déjenme ver cómo cierro esto, ya no sé. Tengo un lío. Bueno, déjenme, espérenme tantito. Tengo un lío que tengo que arreglar, espérenme tantito. Linda, marcado, licencias. Así. A ver. Ah, ya está. Ya arreglé esto. Estaba haciendo bolas. Así, así, así. Ah, ok. Entonces dicen que no ven nada, ¿no? Entonces, vamos a ver si otra vez. A ver, ¿ahora sí ya la ven? ¿O todavía no? Ya, profe, ya se ve. Ah, Ya, profe.
Ok, entonces dicen, ahí está. Dicen, pero nada más quiero un pedacito. Entonces, por ejemplo, este. Entonces dicen, a ver, encuéntrate el área de este. ¿Cómo le haces? Entonces les dicen, este tiene un ángulo teta cero. No sé qué quiera. ¿Cuánto va el área de este pedacito? Pues no sé. Pero dice que es igual. Pues h de rho, h de rho de teta, pues ya está. Entonces nada más pongo otra vez, esto vale 1, esto vale rho de teta. La integral en rho sigue siendo de 0 a radio, eso no es r cuadrada sobre 2. Pero este es de 0 a teta 0. Ya está. Ya, ese es el área. Teta 0 r cuadrada sobre 2. Y se puede poner más bonito, pero vamos a dejarlo así. No estoy ganando el lío. Pero lo que quiero enseñarles es que aquí están usando el jacobiano para usar nuevas coordenadas. Eso es lo importante. Hasta ahí está clarito el asunto. Bueno, espero. Supuestamente esto era repaso. Alguna vez ustedes ya lo habían visto, pero dicen que no lo han visto. Y si lo vieron no se acuerdan. Que para el cuento es lo mismo. Bueno, entonces, pues ya que estamos en esto, vamos a hacer las coordenadas esféricas, ¿no? Para que les sirva. Y entonces, y ya pueden hacer más cosas con estos bichos. Ya me lo acabé. Entonces dicen, vamos a hacer las coordenadas esféricas. Nosotros no estamos resolviendo problemas de mecánica, pero ellos normalmente tenían lo que llaman el hamiltoniano y trataban de pensar en transformar el hamiltoniano. Entonces, nosotros no estamos pensando en esa manera. Pero para nosotros, cuando escribamos la granjiana, sí que nos va a servir. Y estas son importantes. Si las coordenadas esféricas, entonces ustedes tienen tres tipos de transformación, tres ecuaciones de transformación. Estas, ¿no? Y igual a r seno de teta, seno de phi, y z es igual a r coseno de teta. Y dicen que la r es una cosa que varía entre 0 y infinito. Dicen que el ángulo teta solo varía entre 0 y pi. Y que el ángulo phi varía entre 0 y 2pi. Entonces, esos son los rangos de variación. Entonces, supónganse que les dicen ejercicio, calcule el jacobiano de esta transformación de coordenadas. Determine el jacobiano de esa transformación de coordenadas. El jacobiano de esa transformación de coordenadas. Me falta decir más cosas. Pueden todas decirlos. Determine los vectores unitarios de la nueva base. Determine los vectores unitarios de las nuevas bases. De las nuevas bases. Y automáticamente, pues aquí tienen que contestar los factores de escalas. Y eso es el jacobiano. Y entonces, y aquí pues tienen que contestar quién es h de r, h de teta y h de phi. ¿Quiénes son? Y esas son partes de jacobiano. Después de que calculen jacobiano aquí, van a ver que jacobiano de cambiar de coordenadas x, y, z a r, teta, phi, va a ser h de r por h de teta por h de phi. Pero primero van a calcularlo así a pie, ¿no? Y entonces ya que lo tengan, bueno, entonces ya que tengamos estos, vamos a ver que coinciden, que son lo mismo. Que basta con saberse estos y ya está. O sea, y este cálculo es mejor porque da más. Entonces no solo calculan esto, sino que también calculan los vectores unitarios, que si van a poner velocidades, aceleraciones, fuerzas, esos son muy útiles. Eso no se los da este. Bueno, entonces supónganse que les dijeron toda esa chamba. Entonces, a ver, háganla. Entonces dicen solución. Pues hay que hacerla.
Entonces hay que calcularse este bicho. Y yo ahora lo voy a poner un renglón y ustedes lo hacen completo, ¿no? Este con respecto a R, R con respecto a teta y R con respecto a phi, ¿no? Y luego R, aquí está bien, bueno, es X, ¿no? Aquí es X. Ay, hay que hacerlo grandote porque si no lo borra. Uy, bueno. X, 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 ustedes ponen Y, todo, ¿no? Y ya lo hacen todos. Y luego calculan el determinante. Bueno, calculen todas las derivadas y ahorita ya revisamos que estemos de acuerdo todos. Y de ahí les seguimos, ¿no? Bueno, hay que hacer esa talacha. Hay que hacer esa chamba y calcular ese determinante. Bueno, entonces pónganse a trabajar. Y ahí me dice. Entonces primero calculen todas las derivadas y después hacemos el determinante, ¿no? Háganlo por renglones. Primero el primer renglón, luego el segundo renglón, luego el tercer renglón. Van a pensar como quieran, pero digamos aquí para que nos pongamos de acuerdo y podamos revisar nuestras chambas unos a los otros. Bueno, y aprovecho, ¿no? Lo que ustedes hacen esas cuentas, les digo, ¿no? Lo que calculamos hace rato es que este era coseno de teta por I, más seno de teta por J, y que el E teta que no escribimos será este, ¿no? Resulta que si quieren verla como una transformación de coordenadas, se puede. Y entonces lo que hacen es pintar una matriz de cambio de base. Y aquí ponen coseno de teta, seno de teta, su derivada, y ya está. Entonces, en cabe, ¿cuál quieres? De cartesianas a polares. A ver, dime esa matriz. Dicen, ¿por qué tengo que hacer los de las cartesianas? Las tengo que escribir en términos de las polares. Aquí sería coseno de teta. Leen así. Coseno de teta menos seno de teta. Ya está la I y estas coordenadas. Y la J, ¿cómo se ve? Como seno de teta, coseno de teta. Qué bien. ¿Y si la otra quién es? Si quieren cambiar de polares a cartesianas, entonces cada vector de la base polar, que eso ahí está, la tienen que escribir en la cartesiana. Nada más la pongo en renglones, entonces ya coseno de teta, seno de teta, menos seno de teta, dice, para aquí está mal. El error será coseno de teta, seno de teta, ¿no? Es la columna. Y esta es la otra columna. Ya. Y ven la traspuesta de la otra. Y dicen, esta es la matriz de cambio de base. Esta que está aquí. Y de hecho, una y su inversa, las dos. Eso mismo va a pasar. Siempre que ustedes se coordenadas ortonormales, eso siempre va a pasar. Entonces hace la vida más sencilla. Bueno, ya tienen esa matriz. Para que me la dicten. Creo que sí, profe. El primer renglón. Sería seno de teta, coseno de phi. Sí. Después sería R, coseno de teta, coseno de phi. No. A ver, déjame ver. Así. R, ¿qué? R, coseno de teta, coseno de phi. Sí.
Y por último, menos R, seno de teta, seno de phi. Seno de teta, seno de phi. Pero quién sabe, ¿no? A ver, déjame ver. Es que ya no me acuerdo. Déjame ver si estás bien. X es igual a R, seno de teta, coseno de phi. Ácido de coseno menos seno. Así estás bien. Ok, el segundo renglón, si lo tienen, pues de una vez. Sí, también. Sería seno de teta, seno de phi. Después R, coseno de teta, seno de phi. Y después R, seno de teta, coseno de phi. A ver, otra vez, R menos. R, seno de teta, coseno de phi. A ver, No es menos porque los dos son seno. Sí, dejemos esta raya, porque si no... Entonces, a ver, déjame hacer un ojo así rapidín, de la Y. R, seno, teta, seno de phi, sí, R, le di los con este, sí, me parece que todo está bien. Muy bien, y la última, la más fácil, ¿no? Pues sería coseno de teta, menos R, seno de teta, y R, coseno de teta. No, Pues que no tenemos phi. Sería Cero. en la última. no, Sería en la última. Tengo Ah, es cero. cero, es cero. claro. Ahora sí, ¿todos de acuerdo? Ahora hay que hacer ese determinante. Y tienen que demostrar que les va a dar R cuadrada seno de teta. A ver, háganlo a ver si es cierto. A ver si es cierto que les da esa cosa. Entonces va a quedar un poco largo, pero bueno, debe salir eso. Vamos a hacerlo rapidín para que le avancemos, porque si no, no le vamos a avanzar. Podría usar este, ¿no? A ver, vamos a usar ese. Si quiere para hacerlo diferente. Entonces voy a usar este renglón para calcular el determinante. Entonces me queda coseno de teta por más menos más. Quiero aprovechar que tengo un cero, ¿no? Eso pues lo quiero usar. Y entonces R coseno de teta, seno de phi, R seno de teta, coseno de phi. Ya, y luego meto más, menos. Entonces toca más, ¿no? ¿Y qué determinante me echo ahí? Entonces dicen estos los cancelo, me queda seno de teta, coseno de phi, menos R seno de teta, seno de phi, seno de teta, seno de phi, y R seno de teta, coseno de phi. Ya, y esto es mi taracha que tengo que hacer. Y aprovecho que ese tenía cero, por eso es que hice ese, ¿no? ¿Y cuánto me queda esto? R cuadrada. Bueno, R cuadrada, seno de teta, coseno de teta, ¿no? Por un coseno cuadrado de phi. Ese ya no voy a poner porque me va a quedar un seno cuadrado de phi. Y entonces me queda más R cuadrada a seno de teta, coseno de teta, coseno de phi. Creo que sí me queda un 2, ya no sé. A ver, no, me queda así nomás. Así nomás me queda, ¿no? Y luego, más R seno de teta por seno de teta, R seno al cuadrado de teta, coseno cuadrado de phi, ¿no? Así queda. Y luego acá R seno cuadrado de teta, seno cuadrado de phi. ¿Y eso cuánto me da? Déjenme ver, R seno cuadrado de teta, coseno cuadrado de phi, más R, no, más R solita,
seno cuadrado de teta, seno cuadrado de phi. Este los factorizan y les queda un 1. Y luego, así nomás, ¿no? Sí, R seno cuadrado de teta, ¿no? ¿Estoy bien? Creo que sí. Y entonces dice, ya me queda R cuadrada, seno de teta coseno cuadrado de phi, más R cuadrada, seno cuadrado de teta, seno de teta. Ahí lo voy a dejar porque aquí con este y con este, aquí sí estoy bien. Aquí está bien, ¿no? Acá no tengo mal, a ver si no tengo tache. ¿No, eh? Ah, sí tengo tache. R es coseno cuadrado de teta, ¿no? Aquí estoy mal. ¿Están de acuerdo? Aquí tengo un tache. Ni siquiera tenía fin. Pues tengo seno de teta, coseno cuadrado de teta. Entonces así con este. Me da un 1 y me queda R cuadrada seno de teta. Lo que dijimos que debería salir, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Bueno, pues ya está. Entonces, ahora hay que hacerlo de la otra manera. ¿Dónde está la otra manera? Acá. Bueno, se lo quiere. Entonces se calculan los nuevos vectores base. R, teta y Fi. Pueden demostrar que son ortonormales. Hay un chorro de propiedades que tienen que nosotros no estamos revisando. Eso supuestamente son cosas que se revisarían en un curso de cálculo. Entonces, todo ese detalle habría que hacerlo allá. Entonces, dicen, pero aquí nada más hay que hacer esto, ¿no? Parcial de R vector con respecto a R. Y entonces dicen que les quedaría. La parcial con respecto a R, en lugar de la X, pongo R seno de teta coseno de phi. En lugar de la Y, R seno de teta, seno de phi. En lugar de la Z, R coseno de teta. Entonces estoy echando toda esa chamba, ¿no? Y si no está tan complicada. Entonces, ¿por qué nada más vas a quitar las R's de todos lados? Ah, ok, está bien. Seno de teta, coseno de phi, seno de teta, seno de phi. Y coseno de teta, ya está. Y sacan la magnitud a este y les dan 1. Entonces saquen la magnitud a ese y les va a dar 1. Y si es cierto, dicen, esto al cuadrado más esto al cuadrado, pues van a quedar seno cuadrado. Y más este cuadrado, pues es coseno cuadrado. Sí, eso. Y entonces dicen, pues ya sé cuánto vale h de r. Pues vale 1, que es la magnitud de este vector. A ver, ustedes solitos calculen los otros, ¿no? Entonces háganse h de teta para que les sirva de ejercicio. Si nunca lo hicieron, porque lo hagan una vez, aunque sea en su vida, de esta misma cosa, ¿no? Esto les debe salir al final una R nomás. H de teta va a ser R. A ver si es cierto. Si ya tienen la derivada, dice, pues ahora vamos a cambiar estas, ¿no? Seno, seno y coseno. Todo lo demás se queda. Entonces R coseno de teta, coseno de phi, ¿no? Más R coseno de teta, seno de phi, ¿no? Menos R seno de teta. ¿Sí está ahí? Es al cuadrado, más este al cuadrado, más este al cuadrado. ¿Cuánto me da? Dice este cuadrado más queda R cuadrada coseno cuadrado. Y más este cuadrado, que me quedaría más R cuadrada seno cuadrado, pues nada, me queda R cuadrada. Entonces le saco raíz cuadrada, pues me queda R nomás. Dicen, ahí ya está.
Entonces h de teta ya saben quién es. R. Voy a ponerlo acá arriba, ¿no? Porque ya se me acabó el pizarrón de ladito. Entonces, ya tengo la otra. Y ahora hay que calcular h de phi. Esta está más facilita. H de phi. De esta cosa otra vez, lo mismo. Y eso debe quedar R seno de phi, a ver si es cierto. Entonces háganse la derivada y me dicen. Si alguien tiene preguntas de lo que hemos hecho, pues ahí las dice, ¿no? Ya pregunto menos porque casi no me contestan, entonces. Para no traumarme. No vayan a crear un trauma a mi edad. Bueno, entonces aquí, ¿qué les queda? Ya se me acabó. Ah, no, nada quedó. Entonces, esto con respecto a phi, ¿no? Aquí es el 0, ya saben, nada más quedan dos términos. Nada más quedaría menos r seno de teta, seno de phi, ¿no? Más, sí, ¿no? R seno de teta con seno de phi. Y eso es todo, ¿no? Y entonces eso es lo elevan al cuadrado, y este cuadrado más este cuadrado, pues más queda r cuadrado seno cuadrado de teta. Entonces ya saben cuánto vale h de phi. Es la magnitud de eso, que sería r seno de teta. ¿Todos de acuerdo? Y entonces dicen, ¿y cuánto vale el jacobiano? Pues según las cosas que debieron ustedes estudiar allá en cálculo vectorial, pues sería h de r, h de teta por h de phi. H de r por h de teta por h de phi. Ya vimos que esto vale 1, esto vale r y esto vale r seno de teta. Entonces esto es r cuadrada seno de teta. Lo que nos había salido antes sin tanto argumento. ¿Están de acuerdo? Y además tenemos algo en ganancia. Tenemos la ecuación de transformación entre las... Tenemos la matriz de transformación de bases. Eso es algo muy bueno. Entonces r, teta y phi. Y lo más interesante es que uno se puede aprender una manera de acordarse de esto. Seno de teta, coseno de phi, seno de teta, seno de phi, coseno de teta, seno de teta. Teta, quienes derivan esto con respecto a teta. Entonces, ¿qué sería? Coseno de teta, coseno de phi, coseno de teta, seno de phi menos seno de teta. Derivan esto con respecto a phi. Y ya. Esa es la matriz de cambio de base. Dice, ¿de dónde sale? Pues nada más hay que copiarse estos que acaban de calcular. Aquí seno de teta, coseno de phi, seno de teta, coseno de phi, seno de teta, seno de phi, en J y coseno de teta en K. Aquí donde está, el coseno de teta en K. Acá está. Y los demás, si este ya lo hicieron, y este está bien fácil. Aquí son las coordenadas de X y la R, la Y y la R, la Z y la R. Ahora derivan esto con respecto a teta y les da este. Seno de teta, coseno de teta, seno de teta, coseno de teta, coseno de teta, coseno de teta. Ahora derivan este con respecto a phi y ya no se olvidan del ángulo teta. Menos seno de phi, coseno de phi, 0. Y ese fuera el último. ¿Se acuerdan que hay que dividir entre r seno de teta? Les va a quedar nada más menos seno de phi y coseno de phi, que son los que están aquí. Y ya tienen la transformación, la matriz de cambio de base. Y la pueden poner como quieran. Pueden ponerse esta de esféricas, por ejemplo, a cartesianas. Dicen, ¿cuál es esa matriz? Pues tengo que agarrar la base de las esféricas y ponerla en la cartesiana. Ah, pues aquí está este ya, en las cartesianas lo leo así por renglón. Esta es la primera columna. Ya está. El segundo elemento de la base es este. Esta es su columna. Ah, esta es la columna 2. Estas son las cosas que ya hemos visto antes, pero ahora pues estamos aplicando a esto. Y aquí el último es menos seno de phi, coseno de phi y 0.
Y si quieren pueden demostrar que es una matriz de rotación y que su inversa es transpuesta, pueden demostrar todo esto. Entonces, y además saben que BEC pertenece a SO3. Además. Y obviamente su inversa y su transpuesta también. Entonces, eso es una cosa que se debe demostrar. Entre más conozcan estos bichos que se utilizan tanto, entonces mejor, ¿no? Porque cuando uno los usa se siente más seguro de lo que hace. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Bueno, si no, entonces le seguimos, ¿no? Entonces otra vez pueden calcular áreas, volúmenes, etcétera, y otra vez un montón de cosas. Entonces, pero ahora poner esferas, ¿no? Estamos en 3 dimensiones. Entonces dicen, ¿cuál es el área de una esfera? ¿Cuál es el volumen de una esfera? ¿Cuál es el volumen de una esfera? Y van a estar usando el teorema de cambio de variable y jacobiano ahí lo utilizan para hacer esto. De una esfera. Y entonces dicen, ¿cómo? Pues el área, que es la integral de superficie. Dice, pero ¿cuáles son las coordenadas que varían en una superficie de una esfera? ¿Cuáles son las coordenadas que varían? Si yo tengo R, θ y φ, ¿cuáles son las que varían de estas? Está, Sería TTI. Nada más, ¿no? Pero dice, nada más son estos, porque el radio es constante, precisamente es por una esfera. Ah, entonces ya nada más le hago así, ya acabé. Sí, así ya acabaste. Eso es justo lo que hay que hacer. Y aquí está el jacobiano. Ah, y ya no pues han puesto como un determinante ni cosas por el estilo, sino como H. ¿Y cuánto valía esta? R. ¿Y cuánto valía la otra? R seno de teta. Y entonces de teta de phi. Ah, ok, son dos integrales. Dijo que el radio es constante. Ah, ok, lo sacamos, ¿no? Es una R cuadrada. Entonces nada más voy a integrar entre teta y phi. Entonces teta ya sé que solo puede variar entre 0 y pi y la phi entre 0 y 2 pi. La integral más facilita es la de phi, ¿no? Entonces hago primero esa. Me queda un 2 pi r cuadrada, ¿no? Y luego es la integral de 0 a pi del seno de teta. ¿Y eso cuánto me da? Tipo, no sé. Entonces la hace. Así estoy bien, así estoy bien. Entonces dice, pues no sé, vamos a hacerla. Entonces la integral del seno, pues es el menos coseno, ¿no? ¿Sí, de acuerdo? En pi vale menos 1. Bueno, entonces aquí menos 1 con este menos más 1. Y menos coseno de 0 va a ser otro 1, ¿no? Ya, 2. Entonces el área de eso vale 4 pi r cuadrada. Ese es el área de una esfera. Y lo pueden hacer muy rápido porque son las coordenadas adecuadas. Ahí se dan cuenta que el problema de cambiar de coordenadas era un problema importante, porque era evidente que simplificaba demasiado las cosas. Entonces, aprender a transformar coordenadas, aprender a calcular jacobianos, aprender a hacer todo eso era un problema, se volvió un problema importante. Algo que uno debería saber si quería simplificarse la vida. Profesor, ¿Mm? tengo una pregunta. ¿H de teta es R? ¿Sí? Eh, pues, ¿de dónde sacamos eso? Perdón. Hace media hora que hicimos ese cálculo, ¿te acuerdas? H de R es igual a este, H de R es igual a aquí está. ¿Sí los ves? Ah, es que va un poco atrasada su pantalla. Ah, ok, ok. Sí. Ah, de acuerdo. Bueno, esto no es un poco atrasado, esto es media hora, más o menos. Ah, sí, una disculpa. Ok. De ahí salieron, ¿no?
¿Se acuerdan? Habría que sacar la magnitud de esos vectores y elevar al cuadrado y eso me daba las hachas. Muy bien. ¿Alguien más tiene preguntas de eso o ya no? Entonces, ¿y el volumen? Dicen, a ver, háganse el volumen. Dicen, nada, está más fácil. Porque tienen que aparecer las tres coordenadas, R, teta y phi. Entonces hay que poner h de r, h de teta y h de phi. Ah, es cierto. Pero h de r es 1. Entonces nada más h de teta y h de phi, que me queda r cuadrada, seno de teta, de r, de teta, de phi. Entonces tengo que hacer las tres integrales, pero como estoy usando coordenadas adecuadas, pues todos son tres integrales independientes. Puedo hacerlas así. Es el producto de las tres. Qué facilito. Y entonces así calcularía el volumen de la esfera. Y entonces la primera integral pues, es r cúbica sobre 3. Más esta que ya vimos que es un 2. ¿No? Y además me quedaría z que es un 2pi. Entonces me quedan 4 tercios de pi r cúbica. Ya tengo el volumen. Y ese volumen que ustedes utilizaban cuando estaban en el electromagnetismo. A cada ratito. Ahí tampoco se los podían demostrar porque no había llevado cálculo vectorial. Aquí les decían, pues créeme que ese es el volumen de una esfera. Entonces necesitaban creerlo ahí. Pero ahora ya lo pueden probar. Para se dan cuenta de eso es porque estamos utilizando el teorema de Jacobi y el cambio de variable. Bueno, el cambio de variable no es teorema de Jacobi, pero bueno, se utilizaba su jacobiano. Sí. Un problema importante de esto es que se hagan ustedes ya de ejercicio, ¿no? Demuestren que coordenadas polares R, X, Y más Y, J se ve como un rho error. Demuestren que R en coordenadas esféricas, X, Y más Y, J, cualquier punto del espacio, se ve solo así, R, E, R. Entonces tienen expresiones más sencillas. Cualquier punto del espacio, en este caso del plano, se ve así. Cualquier punto del espacio de 3 dimensiones se ve así. Entonces tiene expresiones más simples. Esto ayuda porque si quiere calcular velocidades, dice por ejemplo las velocidades. Pues es R punto. Entonces además tendría que derivar esto. Y eso es justo lo que es. Luego estudian estas derivadas y eso van a ver que esto es rho punto teta punto por el teta. Perdón, aquí estoy mal. Aquí estoy mal. Que es la derivada del producto. Déjenme ver. Aquí tengo un tache. Así sí que estoy bien. Le ponen puntito más rho por el rho puntito. Ahora sí. Entonces, esto es más sencillo. Entonces, si tiene una velocidad radial y tiene una velocidad angular, que es una velocidad tangencial. Entonces, esta cosa se vuelve más simple. Hay que demostrar que su derivada es Pero entonces, que tengo nuestras expresiones, si el problema que están estudiando tiene simetría de este tipo esférica, entonces esto sirve. Por ejemplo, para un satélite, estas son las coordenadas adecuadas. Si quieren poner un satélite en la órbita o cambiarlo de órbita o hacer cosas por el estilo con él, entonces tienen que usar estas cosas. Eso es lo más conveniente, ¿no? Bueno, entonces ya saben más o menos dónde salió el asunto de Jacobi, cuáles fueron las implicaciones que tuvo, al menos a nivel de plática, como si fuera una exposición. Ya tienen alguna idea de cómo está el asunto. Y ahora vamos a ver nuestro problema, ¿no? El jacobiano. Entonces, jacobiano de brazos manipuladores. Tengo que cambiar medio hoja. ¿Puedo? No dijeron nada, supongo que sí. Pero si les falta, puedo regresarme. No pasa nada. Entonces ahora nos interesa el jacobiano manipulador. Así le llaman, creo, en estas cosas de robótica. El nombre es horrible, ¿no? Pero bueno, así le llaman. Esto parece que están hablando de políticos, ¿no? El jacobiano manipulador.
Bueno, entonces, ¿cuál es el problema? Para brazos robóticos el problema es el siguiente. Chicos, tenemos un conjunto de coordenadas. Tenemos un conjunto de variables de unión, ¿no? X, Q1, Q2. Háganse cuenta que tengo un robot de 10 uniones. Entonces, ¿qué son operaciones? Entonces son más variables de unión. Que usualmente ya saben que las QIs son de dos tipos, o son rotacionales o son translacionales. Eso están seguros. Translacionales o rotacionales. No hay de más. Entonces, cada una de estas es uno de estos tipos. Pero el problema que nosotros queremos hacer o resolver es hallar la energía cinética. Nuestro problema va a ser hallar la energía cinética. Un brazo manipulador. El problema es determinar la energía cinética. Ahorita no queda muy claro para qué quiero eso, pero eso nos va a ayudar a encontrar las ecuaciones de movimiento. Y cuando tengan las ecuaciones de movimiento, puedo construir los controladores y hacer que el robot funcione. Ok, entonces determinar la energía cinética. Por eso es que la necesito. Eso va a ser una pieza fundamental para construir las ecuaciones de movimiento. Cinética y un brazo manipulador. Eso es lo que yo quiero hacer. También la potencial, pero digamos, el jacobiano solo más ayudar a resolver esta parte. La potencial no tiene nada que ver con el jacobiano. Entonces dicen, tengo que hacer eso. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que tengo que pasar mis variables, que van a ser velocidades, estas, porque todos se están moviendo. Todos estos los quiero transformar a estas velocidades. Porque así escribo las energías cinéticas en términos de estos bichos. Y para eso es una matriz de transformación, que va a ser lo que llaman ellos la matriz jacobiana. Eso se llama la matriz jacobiana. Que como van a ver ya no es de veras un jacobiano, porque esta matriz ni siquiera es cuadrada. Entonces no le puedo tomar determinante, no le puedo hacer nada de esas cosas que antes hacían en los problemas originales cuando esto surgió. Entonces como que le ponen jacobiano en honor a lo que la esencia del problema, cambiar de coordenadas, ¿están de acuerdo? Pero ya no se parece de veras bien a un jacobiano de los antiguitos, ¿no? Que era una matriz cuadrada, una matriz de derivadas, cuyo determinante me servía para hacer integrales y hacer cambios de variable. También me permitía calcular como si las transformaciones canónicas, etc. Eso no tiene nada que ver aquí. Entonces, la contribución de este J es bastante más pobre. Es bastante más pobre en el asunto. Bueno, entonces nosotros vamos a dividir el problema todavía. Este que está aquí lo vamos a dividir en dos. Entonces, este problema lo vamos a escribir así. JB por todas estas. Y lo vamos a separar así. Se puede poner todo junto, pero desde el punto de vista práctico conviene hacer esta. Porque van a ver que es más fácil calcular así. Para calcular las energías cinéticas es mejor tener estos bichos. ¿Sí? Y entonces, y esta escritura también todavía se puede simplificar más, y entonces escriben se puede poner como JB por Q punto vector. Y se entiende que este es todos estos. Y también este es JW por Q puntos. Entonces, nuestro problema es encontrar este par de bichos. Hasta ahí está claro el problema, cómo es qué es lo que tenemos que hacer. Sí, entendido. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos que buscarlos. Ahora dice, ¿cómo los buscamos? Entonces dicen, ¿cómo determinamos el jacobiano? Entonces pregunta, ¿cómo se determinan los jacobianos en este caso? O sea, ¿en qué ideas se van a basar, digamos? ¿Cómo se determinan los jacobianos en este caso?
Entonces sabemos que las parciales no nos sirven. Entonces eso hace que sea diferente. ¿Se dan cuenta? Dicen, sí. Bueno, entonces no puedo sacar nada más derivadas parciales, no basta una transformación de coordenadas, no tengo nada de eso, entonces esta cosa es nueva. Entonces dicen, ¿en qué se basa? Bueno, entonces el principio fundamental es el siguiente. Dice, la velocidad del efector final, ¿cómo se debe? Bueno, en base al carácter vectorial de las velocidades que quiero encontrar. Antes solo quería encontrar coordenadas, ahora no, ahora quiero encontrar vectores. Esa es una cosa que la gente notó y dijo, esa es la cosa importante. En base al carácter vectorial de la transformación. ¿Por qué le puse esto? ¿Quién sabe? De la transformación. Entonces dicen, eso es el asunto fundamental. Entonces dicen, aquí está el asunto. Entonces, ¿por qué? Dicen, la velocidad del efector final. Aquí lo decimos, ¿no? Pues la velocidad del efector final, ya sea angular o lineal, lo que ustedes quieran. Final es la suma vectorial de cada uno de las velocidades de cada uno de los eslabones. Dicen, de las velocidades de cada uno de los eslabones. Ahí está el meollo del asunto. Bueno, entonces necesitaban esa. Entonces decían, pues entonces aquí está. Y entonces dicen, como así basta, como esto basta, entonces dicen, es suficiente considerar que le hace cada unión a la velocidad del efector final. Entonces, es suficiente con determinar el efecto de cada unión. Vamos a ponerle y bueno, vamos a poner que una solo se mueve solita. La décima unión al efector final. Es suficiente contener el efecto de la décima unión en el movimiento del efector final, ¿no? Entonces estudio cada una por separado y después la sumo y ya se acabó. En el movimiento del efector final y al final hacer la suma, ¿no? Efector final y hacer la suma de estas contribuciones, ¿no? Y ya está. Dice, esa es la estrategia. Entonces ya hicieron un plan. Ahora falta hacerlo. De cada unión. Entonces, si ya tenemos un planecito de cómo entrarle al asunto, y dicen, vamos a ver si funciona. Y entonces dicen, para lo primero que vamos a calcular, entonces vamos a tratar de determinar el más simple de todos. Como siempre, es la mejor idea. Vamos a calcular el JW. Entonces, y usando esta idea de acá, dicen que tengo que suponer, pues que nada más se mueve una unión, la iésima, no sé cuál sea, la que quiera, la 1, la 2, la 3, la 4, la que sea. Entonces suponemos que solo la iésima unión tiene movimiento. Entonces suponemos que solo la iésima unión tiene movimiento. Entonces nada más esta se mueve. Y que es rotacional. Y que es, vamos a estudiar los dos casos. Aquí nada más con eso basta. Y que es rotacional. Y entonces dicen, ¿y cuándo contribuye al movimiento? Dicen, bueno, yo sé. Pues yo lo que quiero encontrar es esto, ¿no? Algo como lo que decía Nils con sus coordenadas aquellas, ¿no? Que tenía. Quiero escribir esto en términos de las quiz.
Entonces, problema, hallar esto. Ok, bueno, que vi puntos. Entonces dicen, eso es lo que yo quiero hacer. Ya no estoy transformando, como ven, escalares, sino que estoy transformando vectores. Este es otro asunto, ¿no? Dicen, pero a ver, dice que la unión iésima es rotacional. Bueno, si la unión iésima es rotacional, aquí esta técnica supone que Dennett-Hartenberg se puede usar. Iésima unión es rotacional. Entonces dice, pues ya está. Entonces la q-iésima, esto debe ser teta i. No le queda de otra. Y entonces ustedes pueden garantizar que como la que se mueve es esa, la velocidad angular de ahí, pues nada más es teta i punto k. Y dicen, ese ya está. Y que si quieren pueden ponerle en términos de las cursis porque las voy a factorizar. Entonces dice, ¿eso sí está claro? Los libros lo dejan caer así, track. Pero lo que hace uno, dicen, a ver, no le crean. Dicen, a ver, me voy a la iésima unión. Dice que esta tiene un teta, un dA y un dA y una alfa. ¿Están de acuerdo todos? Por mi convención de Dennett-Hartenberg. Estoy en la unión iésima. Entonces dicen, a ver, calculen omega i menos 1 i. Y ustedes ya saben hacerlo. A ver, ¿cuánto les da? Díganme. Hagan la cuentita. Está cortita, pero háganla. Y van a ver qué es eso que dicen ellos. En sus libracos. Entonces, si quiero calcular esa velocidad angular, ¿qué tengo que hacer? Se deriva la rotación. Sí, hay que hacer la rotación de esa unión. ¿Y cuánto es la derivada de la rotación de esa unión? Pues teta punto. No. Entonces, De la rotación. claro, hay que hacer Sí. esto, ¿no? Rx alfa i. Esa es la rotación, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, es la que tienen que derivar. Entonces dicen, les va a quedar lo que debe, pero tienen que decirlo bien, se dan cuenta. Esto aquí sería RZ teta i punto Rx alfa i. Ya saben que esta es una constante, no es variable. Eso ya lo sabemos por Dennett-Hartenberg. Porque las variables solamente están ¿dónde? Aquí, ¿no? Entonces esta tiene que ser una constante. Entonces tengo que derivar la otra. Y esto ya me da aquí S de teta i k por R i menos 1 i. ¿De acuerdo? Y entonces dicen, ya estoy seguro que lo que ellos dijeron está bien. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces dicen, bueno, esto que dijo aquí arriba sí es cierto. Ok, está bien, ya le creo. ¿Sí está ahí? Dicen, bueno, y entonces, ¿cuánto vale la velocidad angular del efector final? ¿Cuánto vale? Pues a mí me enseñaron que esto es una suma de R, 0 y menos 1, y le habían puesto una escritura muy especial, medio rara, así. Entonces, desde I1 hasta N. Entonces dicen, bueno, y tengo que ponerle en el 0 porque ahí es donde está todo el que estamos controlando todo el asunto. Entonces dicen, bueno, eso lo hacen así. Entonces dice, y ahora pues escribo lo que acabo de calcular. Ok, escribe lo que acabo de calcular. Entonces R0i menos 1, y este dijiste que era en teta i punto k. Eso dijiste. Entonces dicen, esto todavía lo puedo escribir como teta i punto R0i menos 1. Esto solo actúa sobre el vector k. Dicen, no, está bien. Y entonces la gente lo que hizo fue a este ponerle un nombre.
en los libracos. Y un nombre horrible, pero bueno, eso lo pusieron ellos. A mí no me digan por qué, yo soy inocente. Entonces ellos le pusieron este nombre. Entonces en lugar de poner esa rotación de K así, la van a poner así. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Si la dejo así, a mí no me confunde. Pero bueno, ellos le cambiaron. Pero es por si leen libros de robótica, sepan qué están haciendo. Entonces aquí le llaman ZI-1, ZI punto. Y luego quitan esta y ponen QI punto. Eso no importa porque es lo mismo para este caso, pero lo importante de esto es que están diciendo esta escritura que hacen aquí, esto de aquí, este pedacito, les está diciendo que ya encontraron cómo escribir estas velocidades, como combinación lineal de estas, es decir, encontraron el cambio de coordenadas. Este es el cambio de coordenadas. Dicen entonces omega 0n se puede escribir así. Aquí no lleva flecha, ¿no? Aquí no lleva flecha, aquí no lleva flecha. Ahí está. Eso es. Dicen, ese es el cambio de coordenadas. Y esto es el jacobiano. Y entonces dicen, ¿y qué pasa si la unión es prismática? Pues si la unión es prismática, pues el teta i vale 0. Entonces estos no van a contribuir a la velocidad angular, porque es velocidad translacional. Entonces lo que ellos hicieron fue escribir esto. Entonces, pues ya que se dieron cuenta de eso, ¿sí estoy bien? Sí, sí, creo que sí. Desde igual con 1 hasta n. Pues sí, una delta de crónica, pero mal puesta. O sea, bueno, son cosas de esos libros, yo no sé. Ahí ustedes les reclaman a ellos, a mí no. Yo no estoy usando la notación que ellos utilizan. Yo pondría una delta de crónica, pero bueno, ellos fueron eso. Esta es una delta de crónica, a fin de cuentas. Esta cosa solo puede tomar los valores 1 y 0. 1 si la unión es rotacional, que es lo que calculamos primero, y 0 si es prismática. Y ya está. Entonces dicen, ya acabamos, sí. Entonces para ellos el JW siempre va a tener la siguiente cara. Rho 0, Z0, Rho 1, Z1, Rho 2, Z2, etc. Dicen, si la unión es rotacional, este vale 1 y entonces está vivo el Z0. Dice, si no, entonces es un 0. Si otra vez en cada uno hace la misma pregunta. Dice, ¿es rotacional la unión? Entonces está vivo el Rho, es una 1 y dejan la Z viva. Si no, pues lo quitan. Y entonces ya tendrían el JW. Dicen, eso es sí. Porque si lo ves, cuando pongas el W, si pones esa matriz, así, y entonces dicen, vas a ponerla chiquito, nada más, Rho 0, Z0. Si le pongo así, sí, no. Vas a poner que tengo 2. Piensen en 2 nomás, para que no se hagan bolas. Entonces dicen, ¿cómo le hago? Esto vale, vas a ver que vale 1, ¿no? Entonces, si le pongo así, en Rho Z se va a poner así. Rho 0 por Z0. Bueno, vamos a poner ABC. Y luego Rho 1, ABC de EF. Por ¿no? Y estos son los vectores que tengo aquí, 1 por 2, y van a multiplicar, ¿no? ¿Y qué les queda? Pues esta vez, este por este, y aquí les va a quedar. Así, aquí voy a quitar el paréntesis, ¿no? Para que lo vean bien, pero entonces tendré que dejar esta porquería por todos lados. Bueno, por flujo escribí más. Esa la multiplican por esta. Y quedó 2 puntos. Y ya es lo que salga, ¿no? Y se dan cuenta, esta no es una matriz cuadrada. Es una matriz de 3 renglones por 2 columnas.
por una 2 por 1. Pues sí se puede multiplicar y va a salir un 3 por 1. Va a salir un vector, como debe ser. ¿Sí lo ven? Dice, eso es lo que va a salir de ahí. Y ya tengo todo el asunto. Entonces la JW ya está. Ya necesito otra página, ya se me acabó esta. Lo voy a cambiar. Bueno, creo que puedo subir. Déjenme ver. Sí, ya llegué. Ahora, si quieres, vamos a cambiar las JBs. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues ya aprendiste el asunto. Hay que tratar de escribir como una combinación lineal de las Q puntos. Y entonces lo que leas aquí, pues va a ser jacobiano. Dice, bueno, está bien. Entonces dicen, pues así lo hacemos, ¿no? Y dicen el jacobiano de velocidades lineales. Entonces quieren esta JBs, ¿no? Entonces dicen, y otra vez tratan de escribir, otra vez vamos a buscar cómo escribir esta cosa en función de estas, y las coordenadas, ya dijimos, van a ser jacobiano, ¿no? Ok, es lo que vamos a hacer. Entonces dicen, ya. Entonces dicen, y vamos a tratar de hacer la cosa simple, ¿no? A ver, dicen, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a ver. Entonces dice, a ver, vamos a pensar en el D0N. Aquí lo puse en D0K, pero bueno, esa para esto. La velocidad de ese. ¿Quién es este? Bueno, vamos a recordarnos. Entonces sabemos, eso ya lo aprendimos, que la velocidad del efector final, que es V0N, la calculo así, como la derivada de este. Dicen, está bien. Ahora hay que ponerlo al revés, ¿no? Da lo mismo, pero... Entonces dicen, aquí la velocidad del efector final la calculo como la derivada de este. No importa cuál sea el n, entonces dicen, pueden calcular hasta el que quieran. Ok, y entonces dicen, utilizan la regla de la cadena. Dicen, a ver, B0N es la derivada. Pero esta derivada depende de las coordenadas. Entonces hacen la observación de que este bicho, pues depende de quién, pues de todas las coordenadas del robot. Es cierto, depende de todas esas. Entonces tengo que derivar, estoy derivado con respecto al tiempo, debo hacer la regla de la cadena de esto, es decir, tengo que sacar las parciales de esta cosa con respecto a cada una de estas, o la derivada de estas con respecto del tiempo. Bueno, aquí es total, porque el tiempo solo hay un tiempo, no hay más tiempos. Y aquí hay una suma, bueno, hay que ponerla, entonces soy muy flojo. Y dicen, ¿qué hace eso? Bien, entonces dices, pues ya va a estar. Pues ya acabaste, ¿no? Entonces aquí ya acabamos, sí. Es lo que tú querías hacer, escribir esto en términos de estas derivadas, ya está. Y aquí se parece más a jacobiano, ¿no? Aquí son derivadas. Sí, pero es que depende de si la unión es rotacional o la unión es prismática. Bueno, aquí ya ustedes se emocionan, dicen, este sería. Entonces, aquí se puede poner la unión que quieran, ¿no? Se pueden poner caras a JN, ¿no? Entonces dicen, ese debería ser este. Entonces dicen, pero falta ver si las uniones son prismáticas o son rotacionales. Ok, se ven. Entonces vamos a ver, si la unión es prismática, ¿qué cara tiene este bicho? Si la unión es prismática,
cara tiene cerillo? Dice, y es la única que se mueve, ¿no? Y es la única que tiene movimiento. Para después sumar. Entonces dicen, a ver. Entonces la velocidad del efector final va a ser igual. Voy a partir el problema, ¿no? Me vengo hasta esa unión. Entonces dicen, ahí está. Y me la multiplico por DI menos 1 y. Dicen, ese es. Dicen, y aquí está, esta aquí, punto. Entonces dicen, esa es la que se mueve. Y es la única que se mueve. Todo lo demás está quieto, por eso nada más afecta a ese. Dicen, ¿y eso quién es? Dice, pues dijiste que es prismática, ¿no? Entonces es de I, punto. K. ¿Sí están de acuerdo? Otra vez puedo hacer mi tablita de Dehn-Hardt, ver que las variables tengo teta, D, A, alfa, y en este tengo la variable aquí. Las demás son constantes para mí, esta es la única variable, ¿no? Y está en K, por eso es que pongo esto. ¿Sí están de acuerdo? De ahí viene. Dicen, es cierto, sí. Y luego, pues dices esto, lo pones otra vez como R menos 1 de K por DI punto. ¿Y eso quién es? Pues las famosas Z que ha estado definiendo todo el tiempo. Es cierto, este es ZI menos 1 de I punto. Que si quieres puedo poner otra vez QI. Dicen, ya está. Entonces dicen, en el caso de las prismáticas, JB es esto, ¿no? ZI menos 1. Hasta esa unión. Hasta ahí el 10º lugar. Eso tengo que poner. No sé qué poner en los otros todavía. Pero dicen, vamos a ver ese. Y luego dicen, ¿y qué pasa si es rotacional? Y entonces dice, si nos da tiempo así. Y si la unión es rotacional, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? Entonces dice, esta unión es la I-ésima. Y es de las que giran. Vas a pensar que por acá está el efector final, ¿no? O sea, quiero ilustrar una idea. Entonces, que por acá está el efector final. Y entonces dicen, este es rotacional y está girando en torno a este eje. Entonces, ¿cuál es la velocidad que va a tener este? Va a tener una velocidad tangencial, ¿están de acuerdo? ¿Y cómo va a ser? Dice, pues depende de este radio. La velocidad tangencial va a ser la omega que le hayas dado a este, cruz R, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, haz una observación. Entonces, la velocidad del efector final debe ser tangencial. Dice, la velocidad del efector final es tangencial. Y por lo tanto se puede escribir así. Y entonces dicen, eso es lo que va a pasar. Entonces, y parte del problema, dice, como es la única que se mueve, otra vez igual que antes, entonces dice, a ver, la velocidad del efector final, bueno, primero voy a poner la posición. ¿Eso quién es? ¿Dónde está? Pues puedo tomar un vector que va desde aquí hasta esa unión. Y luego, ese vector lo traduzco y estudio lo que le pasa a esa unión en particular. Hasta ahí. Dice, está bueno. Entonces ya partí el problema en dos pedacitos. ¿Sí está clara la idea? Entonces la posición del efector final dice, pues me voy hasta la unión, y de la unión me voy hasta n. Pero tengo que traducir, de aquí me voy de la unión, me voy hasta n, si quieren, aquí está. Este es de la unión hasta n. Pero como estoy todo lo refiriéndolo acá, tengo que poner esta matriz. Es mi traductora que me lleva otra vez al sistema cero. ¿Sí está claro? Entonces dicen, ya tengo eso. Ahora lo derivo. La velocidad
Va a ser la derivada de este, pero este es constante, dice que no se mueve, nada más se mueve este, y este tampoco se mueve, entonces nada más es la derivada de este. Está fácil. DI menos 1, n punto. Ya está. Y ahora usamos nuestra observación. Esa velocidad debe ser tangencial. Ah, bueno, entonces esta velocidad debe ser tangencial. Eso quiere decir que depende de mi variable de unión, que es rotacional. Cruz, este es mi omega. Cruz, la distancia esa, que ahí hasta allá. Ah, entonces, velocidad tangencial, ¿no? Dice, bueno, debe ser una velocidad tangencial. Pues la pongo aquí, ¿no? Entonces dicen, a ver, entonces mi D0N, ¿cómo me queda? Entonces él ya me dijo que puedo quitar este bicho y pongo esto aquí, RI menos 1, y pongo esta cosa, DI.K, cruz DI menos 1, N, esto ya está. Y luego me acuerdo que estamos usando una proporción que nunca hemos demostrado. A lo mejor la demostramos ahora que veamos tensores, pero... Entonces, sí. Ahí dice, bueno, entonces tengo que hacer eso. Entonces utilizo, es la R de este por la R de este. Entonces dicen, esto sería teta i punto por R0i menos 1 de K. Cruz R0i menos 1 de DI menos 1 N. Y ya, y si quieren se lo ponen hasta el otro lado. Y lo ponen como una Q y punto. Eso nada más es para que se parezca a las ecuaciones que estábamos sacando. Dicen, esto es Q y punto. Ya está. Esto es mi jacobiano. Pues ya acabamos. Y entonces dicen, pues por fin ya tengo la transformación que le puse de 0 n punto, ¿no? Aquí me falta el puntito. Que es velocidad. Dice, ahora ya está. Entonces ya tenemos todo el asunto. Entonces otra vez, ¿quién es? La famosa Z. Cruz. Los libros todavía le ponen, no, cambian esta cosa, yo no la voy a cambiar. A mí siempre me ha gustado mejor así le entiendo. Así le entiendo bien. Y van ustedes a ver que se calcula más fácil así. Ellos hacen un argüente, que no me voy a meter en tratar de explicárselos porque ya lo traté de entender alguna vez, lo entendí, pero no me gustó. Creo que complica las cosas de manera innecesaria. Y entonces dicen, aquí está. Y entonces dicen, ¿cómo es el JB? Solo hay de dos tipos. Si las uniones son rotacionales o son traslacionales. Entonces dice, ¿cómo se escribe la matriz de JB? Dice, para uniones rotacionales, pinta este bicho. Y para uniones prismáticas, pues nada más las zetas, ¿no? Y ya. Y entonces ya tenemos los jacobianos. Déjenme borrar todo esto. Bueno, espero haber tratado de hacerlo lo más claro posible y espero que lo haya logrado. Entonces vamos a jugar, ¿no? Con esto. Hagan de cuenta que ya tienen la cabeza hecha nudo, no sé qué voy a hacer. Entonces se empiezan a poner unos robotitos. Voy a hacer un robotito. A ver, dime jacobiano, ¿no? Se preguntan ustedes, a ver, dime jacobiano de este. ¿Cuál es el jacobiano de velocidades lineales y cuál es el jacobiano de velocidades angulares? Primera unión, rotacional. ¿Qué pongo? Z0. ¿Sí están de acuerdo? Segunda unión, prismática. ¿Qué pongo? 0. Tercera unión rotacional. ¿Qué pongo? El 1, el 2. Ya, ahí está. ¿Sí está claro? El JB, ¿qué pongo? Dice la primera unión rotacional. ¿Qué debería ser? Z0, cruz. Aquí para que se lo aprendan, déjenme enseñarles. Para que se lo aprendan, vean en esto.
Fíjense aquí, este es igual a este y es igual a este. Y aquí les dice el número de uniones que tenga su robot. Entonces estos números son iguales. Entonces dice, primero empiezo con el 0. Entonces sería el R, ¿quién? 0, ¿no? Acá arriba. Acá siempre 0. Por D0, en este caso tengo 3. Ya. Unión rotacional. Esta es la identidad, pero hay que escribirla para el principio. La que sigue es prismática, entonces ¿qué pongo? Pues Z1. La que sigue es rotacional, entonces ¿qué pongo? Z2, cruz, D02, D23. Y ya acabé. Hay que calcular, o sea, no he calculado nada más estoy diciendo qué es lo que voy a poner. A ver si está claro. A ver, échenle ojo. Las próximas clases vamos a calcularlos. Ahorita no vamos a calcular ninguno, solo quiero que vean qué cara deberían tener los jacobianos. Dijimos que para uno que es relacional solo es zetas, ¿verdad? Por eso solo tenemos ahí. Tienes que hablar de Perdón. JB o JW, porque si no, Ah, no te sí. voy a poder entender. Sí, lo siento. Para JB, por eso tenemos solo Z1, ¿no? Z1 Claro, para que tenemos uno porque es prismático ahí. prismática. Ah, ok. Las rotacionales tienen productos plus, las prismáticas no. ¿Sí? A ver, hacemos más. A ver, traten de hacerlo ustedes para que vayan agarrando algo de confianza en este asunto. Entonces dicen, a ver, vamos a pintarnos otro robot. Vamos a pintarnos estos, ¿no? Este, con este, con este. A ver, háganse ese. Entonces, no necesito calcular dinámica ni nada por el momento porque no estoy calculando nada. Entonces, díganme quién es el JW. Primera unión, rotacional, ¿no? ¿Qué pongo? Z0. Sí. El siguiente también es rotacional, ¿no? Z2. Ah, no, Uno. Z1. Sí. Y la que sigue también, ahí está. Todas las zetas están vivas porque todas son rotacionales. ¿Sí está claro? Y ahora dice, ¿quieren hacer el JB? Dicen, pues todos van a aparecer todos los productos cruz porque todas son rotacionales. ¿Sí está claro? ¿Cuál será la primera? A ver si ya me puedo ahorrar. Me puedo ahorrar la matriz R00 porque es la identidad de 0, 3, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Sí, de acuerdo. Ok. La que sigue, ¿qué sería? Z1 cruz. Aquí sí ya no me salvo. Esa, ¿no? Y la que sigue, ¿qué sería? Z2. Y así, ¿no? ¿Sí la ven todos? Sí. Muy bien. Si quieren hacer un cartesiano, no hemos calculado nada, pero apenas me estoy dando cuenta qué cara deben tener los jacobianos. Me he hecho un cartesiano. Y le voy a poner para allá, para variar, ¿no? Entonces dicen, a ver, ¿qué sería? ¿Qué sería JW? Sería 0, ¿no? 0, 0, 0. Tienen que decir los tres. Porque es una matriz de ceros. Dice, tengo tres uniones, pero ninguna es rotacional. ¿Eso qué quiere decir? Que las velocidades angulares todas son 0. Eso es cierto. Entonces, ¿y las JBs qué son? Sería Z1, Z2, Z3. No, Z0. Digo, sí, perdón. Z0, Z1, Z2. Y ya. Sí, ya más o menos. Ahí van. Pescándole el asunto. A ver, hagamos otro, ¿no? A ver, con este. Vamos a ponerle chueco para que piensen que se mueve. Con este y con este, ¿no? Así vamos a complicarnos la existencia. Entonces, a ver, les dicen a ver, ¿y cuánto serían las JWs? Este ya se acabó acá, Sería Z0, Z1, 0 y Z2.
3, ¿no? Sí. 0, 1, 2, 3, está bien. Y luego la JB. Siempre que vayan a empezar un cálculo de jacobianos, siempre escriban esto. Esto orienta. Y también al que los califica, si ve que ahí ya metieron la pata, pues ya no revisa nada. ¿Cuál sería el primero? Sería Z0 por D de 0 a 4. Aquí es importante que digan cruz, Ah, porque entre cruz, los sí, sí. hay muchos tipos de productos. Ok, cruz, ¿quién? Eh, Sí, ahí está. de 0 a 4. La que sigue también rotacional, ¿no? Entonces, Ujú. otro producto cruz. ¿Están de acuerdo todos? La que sigue es una prismática. Ya, ¿no? Y la que sigue es otra rotacional. ¿Sí está claro para todos? ¿Ya pescaron el asunto? Sí, muy bien. Bueno, entonces ahí lo vamos a dejar por hoy y ya nos vemos mañana que les toca exposición a ustedes, ¿no? Bueno, traten de prepararlas bien, porque luego hay unos grupos que, ay, Dios santo, me da tristeza escuchar esas cosas. Bueno, pues ahí nos vemos, que estén bien, ya vacúnense todos, porque el próximo semestre seguro que ya regresamos. Entonces, ya pónganse